Hola, buenas noches, ¿cómo están? Eh, bueno, eh, Mi nombre es Jorge Patricio León Peláez, estudiante de maestría de la UTPL. Y estoy haciendo una tarea que nos envió el docente de la materia de Teoría de Derecho Constitucional, que hicimos un trabajo final escrito y nos pidió que en base a ese trabajo final escrito eh, hagamos una exposición oral del mismo, ¿no? El tema que teníamos que escribir era sobre la Constitución, ¿no? Una crítica, específicamente una crítica a la Constitución del 2008, ¿no? Eh, Relacionando su parte dogmática y su parte orgánica. Dogmática es la parte de sus principios, ¿no? Los principios constitucionales que ella abarca, que ella abriga, y la parte orgánica es la parte del funcionamiento o estructura del Estado. Entonces, ¿qué podemos decir? Para empezar, yo creo que la Constitución del 2008 en Montecristi fue un proyecto muy ambicioso por parte de un grupo político de esa época, ¿no? Obvio, ¿no? Yo me quiero desvincular de cuestiones políticas, pero fue así, ¿no? Fue el correísmo que en esa época tuvo una bandera política de un cambio estructural, un cambio diferente, de un cambio, se puede decir hasta radical, de la estructura del Estado. Y así nace la Constitución de Montecristi, ¿no? En donde la Constitución de Montecristi, en su parte dogmática, tiene un catálogo muy rico en derechos y principios, ¿no? Y la parte orgánica, pues que también hubo un aumento en cuanto al aparataje estatal, ¿no? En esa estructura se crearon otros organismos, ¿no? Como Consejo de Participación Ciudadana. A nivel de gobierno yo recuerdo que también se crearon muchos ministerios, hasta el Ministerio del Buen Vivir. Fue una época en donde se vivió un clima muy político, ¿no? Se puso de moda inclusive el neoconstitucionalismo en esa época. Yo recuerdo que en esa época estaba yo recién graduado, no tenía un año, un poco más de un año de graduado, y ofertaban muchos seminarios y que dictaban sobre este paradigma que es el neoconstitucionalismo, ¿no? Muchos autores, todos sabemos que el neoconstitucionalismo nace en Europa, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, me parece, si no estoy equivocado. Y nace como algunos le llaman paradigma, que es otro enfoque, ¿no? Quieren como apartarse un poco del positivismo, ¿no? Constitucionalista, ¿no? Y quieren tener una lectura más sustantiva, ¿no? Más abierta de la norma, ¿no? De los principios constitucionales, los principios de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo cuando hice este trabajo lo hice en base a habieron varias lecturas que leí, pero la hice en base a dos lecturas que me parecieron interesantes, la de Roberto Gargarella, no sé si estoy pronunciándolo bien, y del doctor Israel Celi, ¿no? Que tiene un libro que habla sobre el neoconstitucionalismo, ¿no? Y ellos hacen, Gargarella hace más una descripción a nivel latinoamericano del neoconstitucionalismo, y Israel Celi ya una descripción de ese paradigma neoconstitucionalista, pero ya aquí en Ecuador, ¿no? Entonces, yo creo que la intención al crearse esta nueva constitución fue una bandera política, esa fue la intención, pero yo creo que inclusive ahora, pues en esta nueva consulta que hubo hace unas pocas semanas, no sé si algunas semanas atrás, en donde el pueblo ecuatoriano le dijo no al presidente Noboa, que no quería otra constitución, no quería una asamblea constituyente, porque si la asamblea constituyente le da otra constitución, le votaron por un no, y quieren seguir manteniendo esta constitución, que tiene sus fallas obviamente, pero yo creo que es cuestión de voluntad política,
de poder tener esa voluntad para poder hacer cambios en ella para mejorar, ¿no? Pero lamentablemente hay divisionismo político, sectores políticos que buscan intereses particulares y es bien complicado. El neoconstitucionalismo en Ecuador busca una corte constitucional que tenga mucho poder, con muchas atribuciones, podemos decirlo así, que sea no sé si al utilizar el término poderosa sea correcto, pero una constitución que vele, ¿no? Que controle de que se cumplan los preceptos constitucionales, que se respeten los derechos humanos, derechos fundamentales, ¿no? Que esté acorde también, ¿no? Que también se respete por los tratados internacionales, porque también son parte del Ecuador. Entonces la Constitución también debe velar por ese control constitucional, ¿no? Bueno, ya el control de convencionalidad, pues que también tiene que hacerlo, hay que hacerlo, porque si estamos también supeditados a tratados internacionales hay que cumplir con ellos también, ¿no? Pero la Corte también está para eso, ¿no? Entonces, en los principios, ¿no? O en la dogmática se exige un Estado garantista, un Estado garante, y jueces constitucionales que no sé si decir el término fuertes, pero sí que tengan más que todo una claridad para poder administrar justicia en materia constitucional, y también también asimismo tener una parte orgánica que responda a esa dogmática, o sea, porque hay muchos derechos, muchos principios que la Constitución consagra, como derechos innovadores como el pro homine o pro persona, derechos del buen vivir, derechos de la naturaleza, pero eso exige también, que para hacer cumplir esos derechos exige recursos económicos, y lamentablemente la parte orgánica ha quedado debiendo. Así recuerdo en la lectura que hice del libro del neoconstitucionalismo en el Ecuador del doctor Celi, Neoconstitucionalismo, y no me recuerdo el título completo del libro, pero trata del neoconstitucionalismo en Ecuador y hablaba de que la parte orgánica le debe a la parte dogmática. Algo así lo decía, ¿no? Yo lo estoy parafraseando, diciendo en otras palabras, porque para poder hacer cumplir esos derechos se necesita pues recursos, ¿no? Porque ofrece un catálogo amplio de derechos, pero asimismo esos derechos, para hacerlos cumplir va a generar recursos, obviamente, ¿no? Económicos, ¿no? Entonces yo creo que la Constitución no es del todo mala, al menos yo creo que es muy buena. Inclusive a nivel internacional hablan de esta Constitución porque es muy innovadora, ¿no? Reconociendo, por ejemplo, los derechos de la naturaleza, por ejemplo, que en otras constituciones inclusive de países más desarrollados que nosotros, que no las tienen, y nosotros tenemos ya una constitución muy progresista. Pero yo creo que más allá de eso, de toda esa situación y todo lo que pasa es que la sociedad ecuatoriana es muy fragmentada políticamente hablando, más que todo fragmentada, hablo por los partidos políticos, no por el pueblo, porque nosotros como pueblo queremos siempre el bien para nuestro país. Hablo de los sectores políticos que lamentablemente, cuando se habla de temas de índole constitucional, es difícil apartarse de las cuestiones políticas, y eso es el problema, ¿no? Intereses particulares, los sectores, por ejemplo en el Congreso, a los de ADN o Revolución Ciudadana, pues jalan para su lado, o tienen esos intereses partidistas o de cada uno de su movimiento, y eso hace de que no legislen en beneficio del pueblo. Entonces, lamentablemente, más allá de criticar a la Constitución, yo más bien critico a esa voluntad política que no hay. Por más Constitución buena que tengamos, pero si no tenemos políticos buenos, jamás vamos a progresar. Entonces yo creo que, en conclusión, yo creo que la Constitución del 2008 es un proyecto político ambicioso en el sentido de derechos, de principios, ¿no? En la parte dogmática, pero lamentablemente en la parte orgánica queda debiendo. Así lo mencionó, por ejemplo, Israel Celi en su libro, en lo que yo leí, lo estoy diciendo en mis propias palabras, pero la idea es de él, lo que, si mal no recuerdo, no me vaya la memoria. Pero yo creo que las aspiraciones del pueblo ecuatoriano es tener una constitución garantista, una constitución que consagre todos los principios, todos los derechos,
tanto de nosotros como personas, como seres humanos, como también de la naturaleza, de la flora, de la fauna. Es una constitución para mí muy buena. Hay que mejorarla, hay que trabajar para eso, pero siempre cambiando ese chip de los intereses partidistas, individuales, y enfocarnos en hacer país. Bueno, esa es la crítica que yo puedo dar a la Constitución desde mi aporte personal y bueno, esperando en otra oportunidad poder compartir criterios sobre este tema. Bueno, gracias a todos, gracias también al docente de la materia, que también es el que nos ha pedido hacer esta tarea y bueno, estamos aquí cumpliendo, ¿no? Gracias, hasta otra oportunidad.